Si nosotros aparecemos en nuestras actas de nacimiento como costarricenses, es porque hay un documento, hay una escritura que sí lo prueba. Pues en relación con la literatura costarricense podríamos decir que hay también documentos que probarían lo que podríamos llamar el acta de nacimiento, no solamente de la literatura costarricense como identidad, sino también hasta de un primer imaginario de cómo debemos ser representados los costarricenses en esa literatura. De ahí la importancia de lo que se ha llamado la polémica, el nacionalismo en literatura. Mi humilde opinión es que nuestro pueblo es sandío, sin gracia alguna, desprovisto de toda poesía y originalidad que puedan dar nacimiento siquiera a una pobre sensación artística. Ricardo Fernández Guardia. En este capítulo de Identidades conversaremos acerca del nacimiento de nuestra literatura, que justamente nace al calor de una polémica sobre el ser nacional y su forma de expresión. Para abordar el tema contamos con la participación de Mijaíl Mondol López, licenciado en Filología Española de la Universidad de Costa Rica, quien junto a Pablo Rojas elabora una investigación que nos lleva a desentrañar una arista más de nuestra identidad. ¿Qué sucedió en Costa Rica cuando en 1894 se publica el primer libro de cuentos, Hojarasca, de Ricardo Fernández Guardia? Y lo leyó Carlos Gallini. Sonia, efectivamente, alrededor de 1894 se produce, como bien señala usted, una discusión en torno a un libro de cuentos titulado Hojarasca de Ricardo Fernández Guardia. Lo que critica básicamente del texto de Ricardo Fernández Guardia es que no utiliza modelos nacionales, no utiliza personajes nacionales, no utiliza espacios nacionales y no utiliza un lenguaje nacional. Entonces es muy interesante porque si lo vemos desde cierta perspectiva podríamos decir que Carlos Gallini sabe de alguna manera qué es entonces lo nacional. Esta lectura que hizo Carlos Gallini, en donde no le gustó Hojarasca, los temas extranjeros, las representaciones extranjeras, claro, apelando más por lo nacional, entendido como nacional del Valle Central, como decís muy bien. Más o menos, ¿cuántas respuestas tuvo esta carta de Gallini para que hablemos como de una polémica? En esta polémica participan otros intelectuales como Benjamín Céspedes, participa también Magón en un momento, Genaro Cardona, y parece que hay Ricardo Fernández Guardia dice que hay un séquito, y así lo nombra, un séquito, una postura de varios intelectuales que precisamente defienden la tesis de Carlos Gallini. Entonces, no es solamente Carlos Gallini, ¿verdad? Es decir, no es solamente el lector Carlos Gallini, sino que hay una lectura consensuada, hay una lectura social, hay un rumor social acerca de lo que debe ser la literatura nacional. En otras palabras, Carlos Gallini parte de un presupuesto, de una implicación que ya estaba de alguna manera formulada. Se comprende sin esfuerzo que de una griega de la antigüedad, dotada de esa hermosura espléndida y severa que ya no existe, se pudiera hacer una Venus de Milo. De una parisiense graciosa y delicada pudo nacer la Diana de Judón. Pero vive Dios, que con una india de Pacaca solo se puede hacer otra india de Pacaca. Ricardo Fernández Guardia. Este planteamiento despierta en el marco de los años 1894 y 1900 la publicación de una serie de artículos, cartas y comentarios periodísticos en el que los principales intelectuales, académicos y lectores liberales de la época polemizan sobre las posibilidades de existencia de una literatura nacional. Fernández Guardia era escritor, político y diplomático costarricense. Don Ricardo pasó 5 años en Francia, estancia que, indudablemente, influyó en su formación intelectual, la cual, particularmente, se caracterizó por un fuerte sesgo europeizante. A los 27 años publicó Hojarasca,
el cual dio origen a la polémica que opuso, por un lado, a nacionalistas, representados por Carlos Gallini, y por otro lado, a europeizados e hispanistas. A Gallini se le considera uno de los creadores del regionalismo literario costarricense. Abogaba por la producción de una literatura nacionalista inspirada en el paisaje de Costa Rica y que rescatara la lengua y los personajes autóctonos. La crítica de Gallini señala lo siguiente: nadie se ocupa de estudiar nuestro pueblo y sus costumbres. Desde el punto de vista artístico, nadie piensa en desentrañar los tesoros de belleza encerrados en los dramas de nuestras ciudades y en los idilios de las aldeas. Este comentario provocó la respuesta inmediata de Ricardo Fernández Guardia. Imaginan que un país puede llegar a tener literatura y artes propias en 15 días de término. Mi humilde opinión es que nuestro pueblo es sandío, sin gracia alguna, desprovisto de toda poesía y originalidad que puedan dar nacimiento siquiera a una pobre sensación artística. Fernández Guardia se contenta con afirmar esa oposición entre lo que él considera civilización, Europa, y la barbarie, América, y de ella las imposibilidades que señala en relación con nuestro pueblo y con lo que en él y por él se produzca, sobre todo en el orden literario. Básicamente esta metáfora encierra toda una serie de valores, toda una serie de... la concepción, encierra en sí, sintetiza la concepción de Ricardo Fernández Guardia acerca de la literatura. Esto significa que entonces él, en su reflexión, en su lectura, rechaza los postulados de Gallini sobre escribir sobre las aldeas costarricenses, sobre los costarricenses, rechaza eso, propicia un imaginario de cómo debe ser un lector libre e inclusive libertino, en el mejor sentido de la palabra, pero además construye ya literatura dentro de la polémica. Básicamente, en la respuesta que ofrece Ricardo Fernández Guardia, que no es una respuesta directa, es una respuesta que se la manda a Pío Víquez, es una respuesta de alguna manera indirecta, informal. Básicamente lo que plantea Ricardo Fernández Guardia es que el pueblo costarricense no es digno de representación artística. Es decir, que nuestras costumbres, nuestros espacios nacionales no tienen potencialidad artística. O sea, es imposible hacer arte, literatura con lo americano, que es lo indígena. Exactamente. Entonces veamos que esta metáfora tiene un sistema de exclusión bastante complejo, ¿verdad? Y que marcó para siempre la identidad, cómo nos imaginamos los costarricenses y cómo imaginamos nuestra literatura. Exacto. La primera publicación que hubo en Costa Rica, que circula en el mercado, el libro de cuentos Hojarasca, produjo una gran tensión, lo que se llamó luego la polémica sobre el nacionalismo en literatura. ¿Por qué? Porque lectores como Carlos Gallini pensaron que en ese libro no se retrataba, no se representaba lo costarricense, porque los escenarios y los personajes eran europeos. En tanto que su autor, Ricardo Fernández Guardia, pensaba que en primer lugar a un artista no hay que imponerle los temas, y en segundo lugar, algo que dolió muchísimo y que tal vez todavía nos duela, fue que él dijo que en Costa Rica no había ningún solo tema digno de ser llevado a la literatura. ¿Hay alguna reflexión más objetiva sobre por qué los sujetos costarricenses y a lo mejor latinoamericanos hemos optado por la exclusión del abuelo indígena, como diría Rojas Mix? Sí, claro, hay una importante teoría de un ámbito de estudios que se llama la sociocrítica, que tiene un concepto muy particular, se llama sujeto, estamos hablando de sujetos, de representaciones, sí. Sujeto cultural colonizado, básicamente es sujeto cultural colonial, pero aquí podríamos trabajar con el término de colonizado. Básicamente lo que explica esta teoría es cómo la historia americana, la historia latinoamericana, tiene un hecho histórico específico, el cual es la conquista y colonización española. Lamentablemente esto no se estudia cuando estudiamos los procesos de identidad nacional. Creemos que el costarricense surge a finales del siglo XIX,
pero en realidad arrastramos, no solamente el costarricense, todo el latinoamericano arrastra una herencia cultural de exclusión, de invisibilización. ¿Por qué? Bueno, para nadie es un secreto que el proceso de conquista y colonización arrasó, exterminó el sujeto indígena. Tal vez por eso fue tan difícil nombrar lo que pasó 500 años Exactamente. que no sabíamos si hablar ya del descubrimiento no, ya del Día de la Raza menos. Exacto. Algunos hablaron del encubrimiento de América, que me parece bastante... O la modalidad que hemos tomado como encuentro de culturas. Encuentro de culturas que... Qué bueno, habría que especificar en qué términos se desarrollaron ese encuentro. Pero efectivamente, la historia de colonización americana tiene un hecho muy concreto, que es la exterminación del sujeto indígena. Y eso le duele a la identidad, es decir, la identidad del costarricense, la identidad latinoamericana, le duele de ese sujeto indígena que ha sido excluido. Por tanto, cuando se viene la formación del Estado Nacional basado en un modelo de civilización, de modernidad, etc., es lo primero que se niega. Nosotros, sobre todo el costarricense, recordemos que el costarricense se le llama la Suiza centroamericana y tenemos estos imaginarios de esos referentes de que somos blancos. Bueno, yo no lo puedo decir mucho, soy bastante morenito. Sí hay una referencia acerca de lo blanco. Inclusive personajes como Clodomiro Picado defendían la idea de saneamiento y de procesos de blanqueamiento del costarricense, ¿verdad? Entonces, claro, podemos ver que esta exclusión del sujeto indígena no viene de finales del siglo XIX, viene de toda una historia, de toda una herencia colonialista europea hacia América Latina. Y un rechazo entonces de un mestizaje, porque si decimos que somos blancos, ahí no está incluido el mestizaje. Claro. Y una consecuencia terrible para el ser nacional, Claro. que es no poderse representar como es, sino como le impusieron que se debía ver. Claro, porque el momento en que nos negaron, en que se extermina el sujeto indígena en su representación, básicamente no nos queda otro camino que tomar los modelos de representación europea. Este tipo de concepción de Costa Rica como una sociedad blanca, lo que hizo fue más bien que contribuyó a individualizarla en el contexto centroamericano como una sociedad diferente. Posteriormente, ya en el siglo XX, Joaquín García Monge, con el repertorio americano, se va a encargar, como lo han mostrado los estudios de Jussi Pacas-Virta, de difundir ya a nivel continental la imagen de Costa Rica como una sociedad blanca y diferente del resto de América Central y en algunos casos casi que de América Latina. Y diría yo, es un discurso que todavía tiene muchísima influencia en la Costa Rica actual. Por ejemplo, cuando en 1999 el diario La Nación saca un reportaje que se llama Ticos hacia el 2000, lo ilustra con una fotografía de 4 ticos, 2 hombres y 2 mujeres, pero todos son blancos y por lo menos 2 son rubios. Ahí tenemos un claro caso, ¿verdad?, de la fuerza de esa imagen. Y lo podemos ver también, por ejemplo, en la serie esta sobre la campaña nacional que hizo Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. En los dibujos animados que se presentan en la serie, prácticamente todos los soldados costarricenses son blancos, a pesar de que sabemos que había un contingente importante de soldados de Guanacaste, así como que también los indígenas contribuyeron en la lucha contra los filibusteros, pero por ejemplo estas categorías están claramente invisibilizadas. Hay toda una serie de teorías biologicistas, pero lo más interesante es que los modelos de identidad nacional se forman o son teóricamente justificables a partir de esas teorías biologicistas, ¿verdad? Y teorías que, pues sabios casi le podríamos decir a Todorov, él propone que le sirvieron a los colonizadores europeos para imponer su poder
en estas tierras. De la colonización de América, de la conquista de América, nació Europa. La Europa moderna es producto de la conquista y colonización de América. Exactamente. Básicamente podríamos decir, paradójicamente, que los europeos se descubrieron en el momento en que nos encubrieron. ¿Verdad? Esa es un poco la relación. Lo cual revelaría que la identificación en realidad no es una esencia, sino una construcción histórica en la que la literatura forma parte. Es una construcción dinámica y además es un sistema de enmascaramientos, no de un enmascaramiento, sino de enmascaramientos. Por tanto, hablamos en realidad de identidades. ¿Cómo podríamos entender el rechazo de lo propio, de lo idéntico, a partir de la metáfora de Fernández Guardia e inclusive a partir de las mismas contradicciones de los que se decían defensores de lo nacional? Tal vez la noción teórica de sujeto cultural colonizado nos permitiría comprendernos. Todo pueblo que ha sido conquistado y colonizado asume la identidad del colonizador, con lo cual entra en una gran contradicción porque no hay una mirada que le permita representarse a sí mismo, sino solo a partir de los valores y los valores estéticos que le ha impuesto el que conquista. Voy a referirme muy rápidamente, Sonia, a un cuento de Casa, escrito en 1891, es decir, antes de que sucedieran los acontecimientos de la polémica. Recordemos que la polémica es en 1894. De Gallini. De Gallini, exactamente, de Gallini. En el cuento de Casa, de Carlos Gallini, gira en torno a una relación amorosa entre tres personajes indígenas, dos varones y una mujer. Y básicamente lo más interesante es que en este cuento las formas en que Carlos Gallini representa a lo indígena son bastante europeas. Para empezar, hay un triángulo amoroso, cuestión que es netamente básico de la novela europea. Por otro lado, la descripción de los personajes es basada en modelos europeos. Hay un concepto de belleza europea adecuado al sujeto indígena femenino. A los héroes clásicos. Y a los héroes clásicos. Ajá. En un momento, uno de los personajes comparado con un Aquiles, por ejemplo. Entonces, en De Casa, el argumento de Carlos Gallini en respecto al sujeto indígena cae. Es decir, el sujeto indígena para Gallini no es representado. O solo puede ser representado a través de los modelos de prestigio. Exactamente, solamente puede ser representado basado en los modelos de prestigio, basado en los modelos europeos. Otro cuento muy interesante es La princesa Lulú, de Ricardo Fernández Guardia. En La princesa Lulú, básicamente asistimos a la misma representación. Recordemos que Ricardo Fernández Guardia defendía la tesis de que los personajes deberían pueden ocupar espacios europeos o pueden ocupar características europeas. La princesa Lulú es aquí bella, blanca, es el paradigma de belleza, paradigma de civilización y además es transformada. Porque ella no era princesa al principio. Era costurera. Era una costurera de los barrios marginales de París que da su belleza extrema. O sea, ya de por sí, por ser parisina, ya es bella. Ya es bella, Ajá. Exactamente. Ahí no hay transformación, es bella. Pero es tomada por un pintor francés, Carlos Bouet. Otra vez aquí como otra vez la representación es tomada por este pintor. La retrata y un príncipe ruso, el príncipe ruso Sabino, termina casándose con ella. Porque vio la representación estética de ella. Vio la representación estética. ¿Cómo le puso al cuadro? La ninfa, y es la ninfa del riachuelo. La ninfa. Es decir, veamos aquí cómo la princesa, Luisa Lambert, este personaje, está mediado también por un referente europeo pictórico. Nada nos cuesta hacer la diferencia entre, vamos a ver, hay una gran semejanza entre la ninfa y el riachuelo y la descripción que hacen de este personaje con, por ejemplo, la Venus de Milo. Sí, porque tenían la belleza ideal, dice el Tenían la narrador. belleza ideal, Ajá. Exactamente, tenían la belleza ideal. Entonces, de alguna manera, este cuento de la princesa Lulú está jugando con la metáfora. Mijail, hay un cuento cuyo título se postula como una pregunta. Una pregunta que implica un diagnóstico, porque el cuento se llama Neurosis. Neurosis, sí, es un cuento, si no me equivoco, de Ricardo. De Ricardo Fernández de Guardia. Ricardo, sí. Altamente importante porque
Efectivamente, yo creo que podríamos ver que la identidad costarricense en realidad se asume como una gran neurosis, es decir, la pregunta de la identidad es una pregunta neurótica. No sabemos cómo representarnos y no sabemos a qué modelos de representación fijarnos. En el cuento vamos a recordar que se hace una oposición polar entre Costa Rica, como el Arca de Noé, solo animales, solo barbarie, y Europa, París, como civilización, como cultura. Efectivamente, se trata un poco de la historia de dos jóvenes estudiantes de una oligarquía cafetalera, porque esos planteamientos de civilización y barbarie solamente pueden ser justificados bajo una clase social dominante. Claro. En este caso, las relaciones de civilización y barbarie quedan planteadas de la siguiente manera. Estos dos jóvenes van a estudiar a Europa, uno de ellos regresa, médico, y el otro se queda ensayando varias disciplinas. Regresa, en un momento del cuento se reencuentran los dos amigos y el médico observa que su amigo está totalmente cambiado, ¿verdad? Y este médico lo justifica porque al ser Costa Rica una barbarie, su amigo jamás logra insertarse nuevamente a la cultura nacional. O sea, hay una transformación a la inversa. Si allá en París era casi un dandy, había optado por varias artes, tenía la vida, se viene a nuestro país a morir. A morir. A morir. Se transforma a la inversa. O A sea, morir. un pacaca, si se va para París y lo devuelven de París, muere. Exactamente. Entonces, la pregunta de este médico es básicamente un diagnóstico, neurosis. Que creo que es la misma pregunta que, vuelvo a reiterar, es la misma pregunta que como sujeto de identidad, y cuando decimos sujeto de identidad no estamos hablando de una esencia, estamos en realidad hablando de un enigma, hablando de una pregunta que correspondería muy bien a este cuento, neurosis. ¿De qué imagen puedo representarme? ¿Y qué soy cuando me represento en esa imagen? ¿Y qué dejo de ser cuando me represento en esa imagen? Me veo en el espejo de Europa y no me encuentro. Me ven desde Europa y me rechazan. Creo que por muchos años Latinoamérica y Costa Rica tendrán que seguir reflexionando sobre qué somos. Los alcances de los planteamientos de la polémica del nacionalismo en literatura, cómo representarnos, llegan hasta nuestros días. Y la literatura costarricense ha asumido ese reto de inscribir la representación equivocada en busca de una mirada que obtenga su correspondiente imagen en el espejo de lo que realmente somos.